Hola, muy buenos días a todas y a todos, también a los que nos siguen desde casa. Hoy queremos presentarles la ley de menores robados que hemos registrado en el Parlamento de Canarias y que es una ley pionera, tanto a nivel autonómico, no hay ningún otro territorio que tenga una ley en este ámbito, y también a nivel del Estado. Creemos que era insuficiente el modo en el que se veía recogido en la Ley de Memoria Histórica, que ahora mismo estaba en trámite parlamentario, y por eso hemos ido más allá, porque creíamos que había que reparar todas las heridas de esas personas que habían sufrido pues de una manera u otra el haber tenido en el seno familiar el problema de menores robados, que ha sido un problema además con bastante incidencia en nuestro territorio. Y sin más les voy a dejar con Manolo Marrero, que ha sido el diputado que ha estado trabajando tanto en la memoria histórica como en la profundización en el problema de menores robados en Canarias. Muchas gracias, Noemí, y gracias también a los compañeros que hoy me acompañan, tanto Conchi Monzón como Francisco Denis, como la propia Noemí, y también a nuestro técnico Guayacén, que ha sido en gran parte, digamos, el que ha cosido en la ley, tomando como aportaciones las de las distintas ideas que han ido surgiendo en leyes distintas a lo largo del Estado, en propuestas diferentes, más todo lo que han aportado los colectivos y asociaciones de víctimas. Vamos a ver, el marco en el que se presenta esta ley en el Parlamento de Canarias es el siguiente. Se lleva del torno a 2 años discutiendo sobre la ley de memoria histórica. Hubo una pretensión por parte de nuestro grupo, haciendo, digamos, caso a las demandas que tenían las asociaciones de víctimas en Canarias y los colectivos diversos, de que incluyéramos en la ley de memoria histórica el asunto de los menores robados. Nos topamos con la cuestión de que la etapa de lo que fue el golpe de Estado y la larga dictadura de casi 40 años sí podría recogerse, porque era lo que abarcaba la ley, pero cuando nos encontramos con el año 78, pues da la sensación de que en la mente de sectores importantes de la política y demás, pues después del 78 se acabó el franquismo, cuando el franquismo sociológico y el modus operandi, en este caso concreto, de los menores robados, ha continuado hasta prácticamente los inicios de este siglo. Por tanto, en ese marco y en ese contexto, como en la discusión dentro de la Ley de Memoria Histórica para Canarias, pues siempre se nos remitía por parte de los demás grupos a que formáramos parte de una pieza aparte en esta ley, decidimos precisamente pues aceptar el reto de hacer una propuesta de ley, y ya la hemos registrado en el Parlamento, y hoy les estamos dando cuenta a ustedes después de unas jornadas que tuvimos el fin de semana pasado en Gran Canaria. Es, como decía Noemí, la primera ley que se presenta en el Estado completa. Es decir, porque si revisamos las demás leyes autonómicas, dedican unas líneas a este asunto. La ley canaria también dedica algunas cuestiones, pero la ley que abarca las dos etapas, la etapa del golpe de Estado, que continuó a lo largo de 40 años, y la etapa democrática a partir del año 78 hasta nuestros días, esta ley abarca todo el periodo. Por tanto, esa es la primera de las novedades, que son casi 82 años desde aquel golpe de Estado del 36. Eso en primer lugar. Pero la presentamos por un motivo, porque es que a pesar de haber pasado casi 82 años de aquella primera situación donde por motivos ideológicos se le quitaban a las madres que eran rojas, o a las madres que eran anarquistas, o a las madres que de alguna manera pues no eran
afines y proclives a todo el golpe de Estado de aquel momento, pues eso duró durante esos 40 años, pero es que continuó a posteriori, ¿no? Por tanto, esos 81, 82 años sigue siendo impune. Las víctimas se encuentran desamparadas, y eso, digamos, esas formas de actuar, esos delitos tendrían que ser imprescriptibles, porque atentan contra la integridad de las personas, contra la identidad de las mismas, etcétera. Canarias fue un lugar donde estas prácticas se elevaron a un nivel exponencial bastante alto respecto al resto del Estado. Es decir, y tal vez, ¿a qué fue debido? Pues desde nuestro análisis fue debido a tres cuestiones. Una de ellas es el alejamiento. Aquí en Canarias, con respecto a este asunto, nos pasó casi lo mismo que pasaba con la Inquisición. Es decir, la Inquisición en Canarias no tuvo tanta importancia, tuvo episodios efectivamente, pero al estar más alejada de la metrópoli, parece que la permisividad a medida que te vas alejando, o el descontrol, era menor. Pero es que el descontrol de la metrópoli aquí se acentuó con el control del caciquismo local. Y ahí tenemos un poder más cercano y más depredador sobre este asunto. Es decir, que la cuestión de alejamiento, caciquismo, y el tercer elemento que es el fundamental, pobreza y miseria en nuestra sociedad. Es decir, que con ese cóctel lo que se vino a plantear realmente era una tremenda impunidad para que niños y niñas de familias pobres, miserables totalmente, es decir, sin posibilidad de supervivencia, que entregaban a veces sus hijos o que se les quitaban en unos momentos anteriores, pero que en otros momentos los entregaban en casas cunas, pues esos niños y niñas sin consentimiento de sus familias, sin legislación que los protegiera, fueron entregados, vendidos a otra gente y sacados fuera de las islas. Yo en estos días, después de esta propuesta que hemos presentado, he tenido contacto con diversas personas, canarias, de aquí de Tenerife, de Güímar, de Arafo, etcétera, que están en otros lugares del Estado y que son desgarradores, lo que me cuentan, gente con 8 años que recuerda la situación, que te recuerdan su infancia, y que de pronto, pues a lo mejor con 7 hermanos más, nunca más supo de ellos, nunca más, durante mucho tiempo, que ha vuelto a recuperar hace unos años muy poco. Es decir, gente que hace 2 años se acaba de enterar, gente que hace 3 años se acaba de enterar. Es decir, estamos viviendo ese tipo de situaciones, y mucha gente que o no ha querido enterarse o no ha podido aún. Porque claro, es que el asunto es que en los ámbitos de familias donde este tipo de cosas se practicaban, los receptores de niños y niñas robados, pues era vox populi en el alrededor, que esa persona no había estado embarazada y que de pronto aparecía como un hijo. Pero el afectado o la afectada lo ha desconocido durante este tiempo. Y son gente que está sufriendo tremendamente porque están buscando, se llevan años buscando, y este es otro asunto que con la ley queremos ponerle fin. Es decir, no puede ser que la gente con carácter individual esté buscándose en esta situación. Tienen que ser los poderes públicos quienes ofrezcan, de alguna manera, que esos 3 aspectos que se planteaban, que era verdad, justicia y reparación, de alguna manera se responda a ellos totalmente. Por tanto, esa es una cuestión fundamental. ¿Cuáles son nuestros avales para presentar esta ley? Pues mire, la Constitución española, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos de la Infancia, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, los relatores de la ONU que han venido a este país a decirnos que tenemos que cumplir con la legislación, el Defensor del Pueblo, el informe de la misión y recomendaciones de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el diputado del Común en Canarias, que nos hemos entrevistado con él recientemente también para pedirle amparo ante esta situación, y de manera especial las asociaciones y los colectivos de menores robados que existen en Canarias. Por tanto, de alguna manera, yo creo que este es nuestro aval para presentar la ley. Es decir, que nos ampara de alguna manera lo que es la legislación internacional de la ONU, lo que es la legislación europea, la legislación española, y de manera especial el darle una respuesta satisfactoria a todas estas personas que están forzadas por la situación.
¿Qué otros aspectos queremos plantear en la ley? Pues el acceso a la información. Es decir, no puede ser que centros públicos y que centros privados, fundamentalmente en manos de instituciones de la Iglesia Católica, que en su momento esas mismas instituciones o en las que se haya reconvertido a posteriori, porque hay instituciones que desaparecieron, pero que se han reconvertido, etcétera, pues se tenga acceso a esa documentación. Esta ley quiere recoger el derecho al acceso a la información de las víctimas y de sus familiares, en diversos grados, para poder recopilar la información que le dé derecho a reencontrarse con su identidad. Por tanto, es un elemento fundamental. Y por eso planteamos que haya un banco de datos hecho por la propia Administración, con el control y el seguimiento de la Administración, al que no puede ser público, pero sí puede tener acceso todas aquellas personas que demuestren que tienen algún interés particular o están afectados para acceder a todos esos datos. Pero tiene que ser un banco de datos que esté controlado de alguna manera y averiguado y financiado para que eso ocurra con la Administración. Tenemos que garantizar, y aparte de lo de verdad, justicia y reparación, teníamos otro elemento, que es el derecho a la tutela judicial. Es decir, tiene que haber derecho. No puede ser que la gente esté sacándose el dinero de sus bolsillos para averiguar las cosas, para acudir ante los tribunales, etcétera. Es decir, es que son víctimas y, por tanto, como tales víctimas tienen que ser consideradas. Es decir, por tanto, tiene que haber el derecho a esa tutela judicial. En cuanto a la reparación, hasta ahora las leyes lo que han recogido es la reparación moral. Nosotros hablamos también de una reparación económica, con carácter extraordinario. No es que, el otro día lo ponía como ejemplo, no es que vayan a recibir una paga por vida como los mutilados de guerra u otros procedentes, que a eso sí se les reparó económicamente durante toda la etapa de la dictadura y posteriormente. Es decir, a los que fueron, digamos, de alguna manera, tuvieron afectado en lo que fue el bando golpista, sí fueron reparados económicamente. Por tanto, de alguna manera, en esta ley queremos que aparezca este asunto. Y sobre todo porque estamos abarcando un periodo que es época del golpe de Estado y dictadura y toda la etapa democrática, es decir, 40 y 40 años. Es decir, estamos hablando de un periodo que supera ya los 80 años. El banco de ADN en la ley de memoria histórica está recogido, ahora parece que en la ley estatal se quiere modificar, la ley de Zapatero, de memoria histórica en general, pero que apenas le daba respuesta al problema de los menores robados. Y entonces el banco de ADN es otro elemento fundamental, es decir, el acceso gratuito, que la gente no tenga que estar haciendo pruebas de contraste pagadas aquí y vueltas a pagar a veces en Estados Unidos, costando un montón de dinero. Y que esto tiene que ser planteado desde lo público. Y nosotros en esta ley, las leyes tienen que tener, digamos, un control ciudadano y un seguimiento. Y si no ponemos mecanismos de participación y de control, las leyes quedan siempre a que si hay alguien sensible en la administración correspondiente, hasta empieza a hacerla cumplir. Pero si no, se olvidan de ella y es otra ley más aprobada. Por eso hemos introducido en la ley, de alguna forma, una comisión canaria por el derecho a la identidad. Eso nos parece fundamental porque la participación ciudadana en la vida política, con instrumentos que le hagan posible hacer un seguimiento y a su vez ser corresponsables, porque hay que tomar decisiones entre todos, eso es muy importante. La financiación de la ley, no solo para lo que significa la reparación económica de las víctimas, sino todo lo que signifique la documentación, la búsqueda, etcétera. Por tanto, una ley cuando no tiene financiación suele ser una ley muerta desde su nacimiento. Tiene que tener medios claros para ser dotada. Introducimos también lo que ya se había convenido más o menos a nivel de Estado, que es el Día en memoria de los menores robados y las familias, situándolo en el 30 de agosto. Eso parece que era convenido ya a nivel anterior por otra gente. Y nos planteamos un marco de legislaciones estatales. Y lo fundamental, que nos diferencia con respecto a cualquier otra medida que se ha tomado anteriormente, y que creo que eso es lo que va a hacer posible que la ley canaria sí sea una ley eficaz, es que nos planteamos dentro de esta ley que haya una creación de una unidad especial de la Policía Canaria. Quiero remarcar esto de manera fundamental porque creo que sin esto
no va a ser posible esta ley. Y nosotros decimos que sea el Gobierno de Canarias tendrá que averiguar las modificaciones que haya que hacer en la ley de policía autonómica y demás, y ver también cómo se encaja eso con las leyes estatales. Pero eso ya le corresponderá al Gobierno hacerlo en cumplimiento de esta ley, y nosotros lo que pensamos es que al menos esa unidad, y eso lo ponemos en la ley explícitamente, debe estar dotada de 2 agentes en cada provincia. Es decir, 4 agentes en Canarias dedicados durante el tiempo que sea necesario, a investigar dónde está la documentación, dónde están los registros de estas personas, que se esté cumpliendo con las diversas cuestiones, pero sobre todo que ofrezcan y esclarezcan datos y ayuden a las personas de alguna manera, a los afectados y a sus familias que siguen hasta fecha de hoy buscándose, intentando encontrarse. Pues en esencia eso es lo fundamental. Si desde el grupo de periodistas que hay en la sala quieren hacer alguna pregunta. Hablaba usted de que cuando trabajaban en la ley de memoria histórica, un poco el resto del grupo les animaron a hacer una ley separada para recoger más aspectos más concretos. Sí. ¿Han tenido ocasión de hablar con ellos ya para saber cómo se van a dar su apoyo o en qué grupos van a contar? Si va a ser efectiva sí, la acabamos de sacar del horno hace pocos días. Hemos estado hablando fundamentalmente con los colectivos afectados, eso en esencia. Ahora vendrá dentro del Parlamento. Nosotros siempre estamos dispuestos y lógicamente siempre estamos abiertos a cualquier propuesta que se nos haga. El Parlamento tiene sus propios caminos, sus propios cauces, que son: se presenta la proposición de ley y después a partir de ahí tiene que pasar por el consultivo para someterla al test de legalidad, si cumple con los requisitos, que no contravenga ninguna legislación, y posteriormente pues entrará en ponencia, que esperemos que no dure demasiado porque la ley tampoco es muy larga, y casi todos estos asuntos los habíamos discutido ya previamente en la ley de memoria histórica, y todos coincidían siempre en decir: traslada eso a una pieza separada. Es decir, que llevamos adelantado parte del camino, gran parte del camino con los grupos, y yo creo que en general la discrepancia que ha existido no era si estábamos o no de acuerdo en darle una solución a este asunto. La discrepancia que hemos tenido hasta ahora fundamental era si eso era motivo de meterlo en una ley de memoria histórica que el resto de grupos decidió que acabara en el 78 o no. Y entonces nosotros planteábamos que este es un problema desde el 36 hasta por lo menos lo que tengamos datado hasta el 2001, y lógicamente son 81 y pico años, casi 82 años de no solucionarse un problema. La sociedad canaria tiene un grave, digamos, problema con este asunto y tiene un deber de reparar esta situación. En el Congreso de los Diputados sí se presenta esa proposición también de bebés robados. Ustedes hacen la diferenciación de menores, por lo que Sí. acabas de comentar, porque no solo fueron niños recién nacidos, sino Claro. que estaban en el centro porque sus Vamos a ver, sí. Y me Sí. resulta especialmente llamativo que hasta el año 2001 pueden tener constancia de... Sí. Por la información que tenemos de las asociaciones de víctimas, hay gente que todavía es menor de edad que le ha ocurrido esa situación. Es decir, el modus operandi continuó similar. Es decir, a pesar de que apareció la ley de adopciones, a pesar de que estábamos en otro momento legislativo, a veces ha habido gente que a lo mejor le ha resultado muy lento aquello y ha optado por coger la vía del medio en estas situaciones. Ahí yo creo que una vez más se cometen irregularidades legales. Y respecto al concepto bebés y menores, mire, periodísticamente y a nivel popular está popularizado el asunto de bebés robados, ¿no? Como algo que marca el asunto. Nosotros, de hecho, en nuestra propuesta original teníamos lo de bebés robados, y luego con las aportaciones que nos hacían las asociaciones de todo el país en general, que nos han ido haciendo llegar a aportaciones, nos hemos planteado que era más adecuado hablar de menores, que ahí incluía a los bebés, porque claro, tenemos ejemplos. Antes les citaba el ejemplo de una niña de Arafo que es vendida con 8 años. Eso ya no es un bebé. Por tanto, digamos que queremos que se recogiera, claro, estaba el término forzado o forzoso, ¿no? También, que había que tal, todos coinciden en lo de forzado, ¿no? Que los relatores de Naciones Unidas, toda la legislación, también es otro término que había que aquilatar. Es decir, aquí la terminología es importante. ¿Saben por qué?
Porque las cosas que no se nombran o las cosas que no se nombran adecuadamente no existen, y eso es fundamental. Ustedes dicen que Canarias fue por las circunstancias que Sí. una zona donde hubo muchos casos. ¿De cuántos casos podemos estar hablando? No se sabe. Sí, claro. Seríamos un atrevido si habláramos hoy de número, pero sí sabemos que hay muchísimo. Es decir, sabemos que hay muchísimo. El problema está en el acceso a los archivos. Es decir, en el acceso a los archivos, en que, mire, lo que le decía, hay gente en diversos países del mundo que está constatado de que partieron, por ejemplo, de la Casa Cuna, aquí en Tenerife. No solo están en Canarias, no solo están en el Estado, están fuera de este país también. Entonces, digamos que casos contrastados hay. Lo que ocurre es que esa información, nosotros, ni numérica, ahora mucho menos particularmente, imposible hacerla pública, lógicamente, porque ni ética ni legalmente podemos ni debemos hacerla. Pero en cuanto al número, esperemos que esta ley sirva para averiguar o acercarnos al máximo posible, porque al llegar al fondo de la verdad totalmente, eso yo creo que nunca va a ser posible, pero por lo menos dar pasos para seguir averiguando, avanzar en esta situación y que sea eso respaldado con medios públicos. Es que eso es fundamental. Si lo público se desentiende de los problemas de la ciudadanía, ¿para qué sirve lo público entonces? Es decir, tiene que estar al servicio de los intereses de la gente y sobre todo de estas cuestiones que son muy sensibles, son tremendamente sensibles estos asuntos, como para que desde lo público se haya mirado para otro lado durante todo este tiempo. Sí. Está bien, porque a mí lo de la fecha de 2001 me ha dejado también un poco trastabillada, Sí. porque en 2001, caramba, no era lo mismo que en los años 60. Pero nombraba, por ejemplo, la Casa Cuna, ¿están identificados de dónde salían los niños? Hay unos cuantos centros identificados en Canarias, pero en general y en todo el Estado lo que ocurre, que hemos visto al doctor Vela, ¿no? Hay niñas, por ejemplo, una niña canaria que procede, por ejemplo, que conozcamos del doctor Vela. Yo tuve ocasión de ver recientemente los pagos que estuvo haciendo esa familia, es decir, años 76, 77, 78, hasta completar las 180.000 pesetas de aquel momento que le entregaron al doctor Vela para encontrar a esa niña. Es decir, lo he visto de una fotocopia de la agenda de su padre adoptivo. Hay gente que se entera, como nos contaba el otro día un compañero en el acto que tuvimos en Gran Canaria. Hay gente que se entera a lo mejor porque su madre entra en demencia senil y un buen día le dice, ¿por qué es que tu madre tal? Y entonces se encuentra y dice, mi madre, pero si mi madre eres tú, mamá, pensando que está ya un poco delirando, como le ha pasado a muchas de nuestras madres, ¿no? A nuestros padres, un Alzheimer o una demencia senil temprana. Y no, siguió contándole. Y nos lo contó allí públicamente, con lo cual, digamos que de alguna manera, y claro, el problema sabe también cuál es, cuando nosotros hablábamos de alejamiento, de caciquismo y de pobreza, el problema lo tenemos también en el elemento caciquismo. ¿Sabe cuál es? Que es que del caciquismo de entonces aún quedan restos en el caciquismo actual de la política canaria y de la política del Estado. Y ese es un problema grave que ha servido de freno para que estas leyes salgan adelante. Lo dejo ahí nada más porque creo que cada uno será capaz de identificar públicamente dónde están los hijos, los nietos y los sucesores de los caciques de entonces. ¿Perdona? Yo siempre insistí en la fecha del año 2001, porque si realmente se tiene conocimiento de que estamos hablando de una democracia en principio consolidada, con unas instituciones públicas como una democracia consolidada, no sé si existirían otras herramientas. Ustedes como partido político, aquí ya estaríamos hablando también de otras cosas, porque en una democracia consolidada, con unas instituciones públicas que lo que tienen que hacer es velar, entiendo que unos menores que están en sus centros, estamos hablando quizás de trayectorias un poco más o igual de grave. Nosotros lo que intentamos con la ley es, digamos, que las víctimas, las familias, los afectados tengan un amparo legal para
acudir a esos 3 principios que están reivindicando desde siempre todas las víctimas, no solo estas, sino todas las víctimas del franquismo, y en este caso las víctimas que se extendieron más allá del franquismo, como es el caso de los menores robados, que haya el amparo legal. La relación que tengan después con la justicia, lo que estamos haciendo es intentando hacerla facilitar, y le corresponderá a la justicia decidir cómo. Lógicamente, pero nosotros, sí, yo creo que la mejor denuncia que podemos presentar en este momento es esta: una ley en el Parlamento de Canarias para que las familias se sientan protegidas, haya tutela judicial por los poderes públicos para que la tengan garantizada, haya financiación para llevar adelante las investigaciones y para que esto una vez más no quede dormido. Por eso le pretendemos de alguna manera facilitar al Parlamento. No entramos en demasiados pormenores, hemos dejado una serie de cosas en la ley que las hemos dejado para el desarrollo reglamentario. ¿Por qué? Porque si no se nos hacía una discusión interminable, aunque éramos partidarios, porque saben que los reglamentos cambian las leyes a veces hasta cierto punto, ¿no? Ya alguien por ahí decía hace ya más de un siglo, hagan ustedes las leyes que yo haré los reglamentos, ¿no? Los romanones. Pues por tanto, de alguna manera lo que nos planteamos nosotros es el mejor favor que le podemos hacer hoy en día, la mejor tutela, la mejor denuncia que podemos hacer es garantizarle a las asociaciones, a los afectados, a las familias, el que tengan una ley que les sirva de paraguas para poder recurrir ante los tribunales con la tutela de las administraciones, con la financiación debida por parte de las administraciones, con los datos controlados públicamente por las administraciones y con los procedimientos y demás garantizados. Por tanto, nosotros como grupo somos muy activos en esto porque consideramos que los derechos civiles son fundamentales en una democracia y que no pueden ser ocultados en ningún momento porque haya habido, gobernando las instituciones, ahí tuvimos un Partido Popular 6 años que dedicó 0 euros a memoria histórica. Ahí se denota la responsabilidad y la sensibilidad de alguna gente. Ahí tenemos en estos momentos, cuando se está discutiendo otros temas, como la sumación de Franco, el que algún portavoz del Partido Popular, por ejemplo, salga diciendo que es momento para estar hablando de esto, que esto no es un momento para estar hablando de él, que eso no le interesa a la mayoría. En este país sigue habiendo heridas abiertas que están sin cicatrizar y este país debe avanzar hacia un proceso de conocimiento de la verdad, de justicia y de reparación. Y si no, seguiremos pues en los bandos que hemos estado hasta ahora, y no quiere decir que por esto vaya a haber los procesos de reconciliación o no, pero una sociedad como tal madura tiene que llegar al fondo de los asuntos, buscar reparación, y si hay culpables en algunas situaciones y todavía ya es difícil en muchos casos, pues también que paguen con sus responsabilidades. ¿Podemos tener algún tipo de mecanismo para, digamos, que el trámite parlamentario sea ágil? Y lo digo porque a las alturas que estamos, luego el Parlamento se disolverá por la convocatoria de elecciones. Para que lo decaiga. Sí, no, miren, nosotros, en primer lugar, siendo en diputados y diputadas la cuarta fuerza de esta Cámara, de 6, no nos dejaron entrar en la mesa. Se la repartieron entre los que se la repartieron en los inicios. A pesar de eso, nosotros tenemos la confianza de que el Parlamento ante esto yo creo que tiene todos los grupos políticos, porque incluso aquellos que en Madrid han decidido no dar presupuesto, aquí en Canarias se han comportado de manera diferente, y eso también lo tengo que decir en aras a la verdad, es decir, en la Comisión de Memoria Histórica que hemos elaborado, ahí hemos aportado todos. Por tanto, yo tengo la confianza, y el Grupo Parlamentario de Podemos tiene la confianza, de que haya sensibilidad suficiente para que no termine la legislatura sin que esta ley se pueda aprobar. Va a depender de la respuesta que nos dé el consultivo y luego de que se cree con carácter de urgencia esa ponencia y se pase a comisión y antes de marzo-abril, pues tengamos esta ley aprobada, que creo que es necesaria. ¿Hay alguna pregunta más de los periodistas? Pues damos por finalizada la rueda de prensa y ahora hablamos. Vale, pues nada, muchísimas gracias.